Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Un saludo muy especial a ti que te conectas con nuestro devocional en casa. Seas muy bienvenido. Vamos a seguir avanzando en nuestras lecturas de la Biblia en el Nuevo Testamento y hoy en particular en la carta que Pablo escribió a Filemón, la carta más corta que el apóstol Pablo escribió y que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que creo que amerita que la leamos toda, pues tiene 25 versos, pero creo que es importante que la leamos por lo corta y bueno, para poder avanzar así en nuestro devocional en casa. Antes de continuar, mi nombre es Cristian Peña. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, que le des clic aquí a la campanita para que puedas recibir las notificaciones y el material que a diario estamos colocando en nuestro canal de YouTube. Bueno, carta del apóstol Pablo a Filemón. Leemos la palabra del Señor. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú también me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuestas a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Bueno, aquí tenemos esta carta, como les dije, una carta corta, que Pablo escribe a un hombre miembro de la iglesia en Colosa, un hombre adinerado, rico, que tenía un esclavo, como acabamos de leer, llamado Onésimo, y que este esclavo se había fugado del lado de Filemón, de su amo. Luego había llegado a conocer a Pablo allí en Roma y se había convertido en una persona, primero el evangelio, pero también muy cercana al apóstol Pablo. Y bueno, ahora Onésimo va a ser enviado nuevamente por Pablo. Y esta carta nos presenta esta relación tensionante, una relación que está ahí, ¿cierto? En una tensión, en una lucha, pero Pablo aboga. Y es muy interesante porque Pablo en esta carta usa, pues de manera muy estratégica y sabia, guiado por el Señor, una manera de acercarse a Filemón para hacerle este pedido. Pero bueno, oremos al Señor
Y te invito a pensar en lo siguiente, en esta pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha hecho a ti algún agravio? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha quitado algo? ¿Alguien te ha perjudicado de alguna manera? Bueno, con eso quiero invitarte para que escuchemos esta primera parte de una canción y vamos así entrando a nuestro devocional en casa en las 4 palabras que nos dividen. Es cierto que me ha herido aquel que era mi amigo, es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Ante esta situación de agravio que había hecho Onésimo hacia su amo Filemón, Pablo escribe esta carta. Y me llama mucho la atención, mira en el versículo 4 como dice: siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Pablo recordaba a Filemón y Pablo está usando aquí una manera muy estratégica para hablar a este hombre. Y recuerda lo siguiente de Filemón, recuerda su amor y fidelidad. Ante este agravio, esta falta grave que Onésimo había hecho, Pablo presenta esta manera de que Filemón pueda acercarse en compañerismo y pueda perdonar a Onésimo. Pablo apela a Filemón por una causa, por causa del amor. Mira que dice el versículo 6, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe. Y luego el versículo 7 le dice, hermano, tu amor me ha alegrado. Es muy interesante que Pablo traiga a colación la hermandad y el compañerismo. Que digamos que Pablo está reconociendo que aquí hay un hombre que ha comprendido en el Evangelio lo que significa la comunión con otros y el compañerismo. Por eso en el versículo 6 habla sobre esto, en el versículo 17 vuelve a decirlo Pablo, de modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Esta repetición resalta una preocupación del apóstol Pablo y tiene que ver con la comunión entre los hermanos, ¿verdad? Que debe existir entre sí, y ante las dificultades y las luchas, Pablo trae esto: el Evangelio ha cambiado y transformado la manera de ver cuando somos ofendidos o la manera de tratar a alguien cuando nos ofende. Y yo creo que en ese sentido, este momento de confesión sería para pedirle al Señor que nos perdone por las veces que nosotros hemos actuado de manera contraria al Evangelio. No sé si quizá te ha ocurrido que cuando alguien te ha hecho daño o te ha afectado de alguna manera, quizá nuestra manera de reaccionar ha sido en venganza, ha sido tratar de hacerle pagar de alguna manera. Y hay cosas muy sencillas, como por ejemplo el saludo. Quizá tú viniste a la iglesia o te encontraste con un hermano, no te saludó, y entonces tú te sientes herido porque piensas que ese hermano no quiso saludarte. Y la siguiente vez que te encuentras, entonces tu actitud es pensar, yo tampoco lo voy a saludar, ¿cierto? O que reciba, o que sienta lo que yo también sentí la última vez en que no me saludó. Y creo que todos tenemos de alguna manera aplicar, ¿cierto?, el pago por lo que nos han hecho. Y creo que hemos de venir delante del Señor a pedirle perdón, ¿cierto? Porque hemos actuado de estas maneras. Quizá le hemos dejado de hablar a alguien,
quizá hemos dejado de saludar a alguien como les mencionaba hace un momento, quizá hemos murmurado y queremos que nos paguen, que pague la persona. Este es un pedido que Pablo hace precisamente para todo lo contrario. Así que, bueno, vengamos al Señor en arrepentimiento y pidamos que Él nos perdone por muchas veces en nuestras relaciones no reflejar el Evangelio, la gracia del Evangelio. Señor, queremos acercarnos a ti en esta hora y pedirte que tú nos perdones, Señor, esta carta corta que Pablo escribe, pero que la escribe con tanto sentimiento, con tanta pasión y deseo de que Filemón perdone a Onésimo por lo que le ha hecho. Señor, nos recuerda a nosotros mismos que tantas veces hemos reaccionado contrariamente al Evangelio, que quizá muchas veces nosotros queremos que quien nos ofende o que nos hace algo que nos duele o nos molesta, queremos hacerle pagar, quizá con la indiferencia, quizá con el no saludarle o quizá hablando mal de él o de ella con otros. Señor, te pedimos que tú nos limpies de estas actitudes, que tú nos perdones por los resentimientos y el odio que seguramente hemos albergado en nuestro corazón contra alguien, Señor. Por favor, perdónanos, Señor. Tú eres el Dios que ha perdonado y que nos llamas a perdonar. Y te pedimos, Señor, que por la obra de Cristo Jesús tú nos limpies y nos purifiques, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, sigue ahí en confesión mientras entonamos o escuchas esta melodía que tenemos a continuación. Se abrieron los portones y entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. En nuestro tiempo de adoración, estos minuticos, quiero invitarte a lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 16. Dice el verso 16. Ya no como esclavo, le dice Pablo a Filemón. No lo recibas ya más como esclavo, sino ahora, le dice él, como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, le dice Pablo, como persona y como hermano en el Señor. La esclavitud en ese entonces era algo común, no era algo ilícito, estaba regulado por la ley en ese entonces. Y cuando Pablo regresa a Onésimo hacia su amo, el pedido de Pablo es este, que él pueda verlo ahora con los lentes del Evangelio, que lo pueda ver ya no más como un esclavo. Bueno, seguramente Onésimo seguiría haciendo tareas para su amo, Filemón, pero la relación iba a ser distinta, iba a ser marcada por la presencia de Cristo en medio de estos dos hombres. Ahora hay una relación mayor que la relación de hermandad. Y eso me parece tan maravilloso porque me hace pensar en cómo el Señor, cuando vino en Cristo Jesús, rompió, quitó todas esas divisiones que habían entre unos y otros. Ya no hay más esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre, ¿cierto? Ni judío, ni extranjero. Ahora somos uno en el Señor. Y eso es lo que hace nuestro Dios que es un Dios de unidad, que es un Dios que recoge, que ha creado una iglesia, que ha creado un cuerpo. Bueno, yo quiero que adoremos a Dios por eso. Pero también en el versículo 18 dice que si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Esta oferta que Pablo hace a Filemón, te pagaré lo que falte, ¿cierto? Por el tiempo que Onésimo se había ido. Algunos llegan a decir que, por ejemplo, Onésimo pudo haber robado a su amo, llevarse cosas que no eran suyas. Pero Pablo dice, mira, si él te hizo daño en algo, si en algo te está debiendo,
cárgalo a mi cuenta. Y este es un reflejo, hermanos, de la forma en que Dios nos ha reconciliado consigo mismo, ¿cierto? A pecadores como tú y yo que debíamos tanto y que nuestro Señor intervino en nuestra relación y nos reconcilió así con el Padre. Así que adoremos al Señor en ese sentido por lo que Él hace, Dios que rompe divisiones, y este es el Dios que ha pagado por ti y por mí. Señor, te adoramos en esta hora. Queremos reconocer la grandeza y el poder de tu evangelio que ha venido, Señor, para romper toda división, para crear un solo cuerpo, la unidad de tu iglesia, Señor. Te adoramos, Padre, porque tú, cuando te hiciste hombre, tú asumiste el pago que nos correspondía a nosotros. Y así como Pablo dijo, yo pagaré, tú pagaste, Señor, toda nuestra deuda, todo lo que debíamos, Señor. Qué obra tan maravillosa por nosotros, que un día nosotros éramos como Onésimo, pecadores, fugitivos, esclavos, deudores, merecíamos la muerte, Señor. Pero tú nos salvaste, tú nos redimiste por Cristo. Y por eso en esta hora nosotros te adoramos a ti, por eso exaltamos tu nombre, Señor, y reconocemos tu grandeza, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, nuestro Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, sigue adorando al Señor allí. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio, hay tiempo para hablar, hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Y siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión, para tender la mano y perdonar a mi ofensor. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo, comprado por la misma sangre que yo. Bien, llegamos a nuestra tercera palabra, que es súplica. Y yo quiero invitarte, a la luz de esta carta de Pablo a Filemón, quiero invitarte a que presentemos estas peticiones delante de él. Primero, oremos por relaciones quebradas, relaciones rotas. Oremos que el Señor intervenga en aquellas relaciones que se han dañado porque alguna de las dos partes ha ofendido, ha hecho daño, quizá entre padres e hijos, quizá entre un hermano y otro hermano de sangre, quizá entre hermanos en la fe. Que podamos pedir al Señor que Él restaure. Esta carta que Pablo escribe es un pedido a la restauración. Es un clamor, es una apelación en el amor a que una relación entre dos hombres sea restaurada. Yo creo que debemos clamar al Señor por eso en este momento. También pidamos al Señor que nos ayude
a actuar en amor y perdonar, como una muestra del Evangelio, ¿cierto? Pero que también nos ayuda a crecer en comunión. Pablo en esta carta reconoce y eleva el valor de la comunidad. No es posible que dos hombres que aman al Señor estén en esta tensión, y por eso Pablo no retiene a Onésimo. Pablo hubiese podido quedarse con Onésimo, pero Pablo le dice a Filemón: yo te lo voy a regresar ahora a ti, porque esto es lo que conviene. Pablo no quiere pasar por alto, y Pablo ha entendido el valor de la comunidad. Y yo creo que hemos de pedir al Señor que cada día nos ayude a entender más el valor de la comunidad, de la iglesia, de donde Dios te ha puesto a ti y a mí, y que podamos crecer en esas relaciones tan necesarias, tan importantes, porque es en ellas que se refleja la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que allí donde estás me acompañes y pidamos en esta dirección. Señor, ante una carta como esta, donde hay un pedido a la restauración, Señor, un pedido a limar asperezas, en nombre del amor, a hacer un acercamiento, Señor, un perdón, un saldar de cuentas. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Oramos hoy especialmente por relaciones que han sido quebradas, Señor, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, entre hermanos en la fe. Si hay algún tipo de situaciones hoy, Señor, que ha generado división, pleito, contienda, oramos que tú vengas, Señor, con tu evangelio para romper y destruir toda división. Te pedimos que haya perdón en medio de relaciones entre esposo y esposa, Señor. Que haya perdón, que haya reconciliación en nombre del evangelio, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir de tal manera que en nuestras relaciones se exprese que tú vives, que tú reinas en nuestro corazón, que tú nos has reconciliado con el Padre y que ahora tú nos llamas a reconciliarnos unos con otros. Así que rogamos, Señor, por estas relaciones, y si nosotros mismos en este momento somos parte de una relación quebrada, te pedimos que nos ayudes a dar pasos de restauración, pasos de amor y de perdón, Señor. Te lo pedimos a ti, nuestro Señor, que puedes intervenir, que puedes actuar con poder en medio de estas cosas, Señor. A ti, Señor, es nuestro clamor y nuestra súplica en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, escucha esta melodía y venimos a nuestra última partecita de acciones de gracias. Se abrieron los portones y entró la luz del día, y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Bien, llegamos a nuestra última sección del devocional en casa, que es acción o acciones de gracia. Quiero invitarte a leer el versículo 20 y 21. Dice Pablo: sí, hermano, está hablando a Filemón, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Sabes, Pablo escribió esta carta y Pablo esperaba, tenía la confianza, como él mismo escribe aquí, que Filemón, un hombre que era miembro de la iglesia en Colosa, que había mostrado señales de amor, de fidelidad, que amaba a la iglesia. Pablo confiaba en que este hombre iba a responder a su pedido.
Pablo no le pidió, no le ordenó a Filemón, aunque Pablo dice que pudiese haberlo hecho por la autoridad espiritual que tenía sobre Filemón. Pero Pablo prefiere no hacerlo así. Pablo prefiere, en nombre del amor, apelar. Y yo creo que el Señor nos ha apelado en nombre del amor a ti y a mí. Y nos llama a restaurar relaciones, nos llama a reconciliarnos. El Señor nos escribe esta carta y esta carta es para ti y para mí hoy, para que nosotros podamos obedecer, ser obedientes. Y cuando estamos ya terminando y pensando en acción de gracias, piensa en lo siguiente: ¿tienes que perdonar algo a alguien hoy? O quizá tú tienes que ir a pedir perdón a alguien. O tú sabes de alguna relación que tenías con una persona y que se ha quebrado por alguna razón, que ya no compartes con esa persona, ya no hablas con esa persona y tú sientes y conoces que algo se ha generado allí. Bueno, el Señor nos llama a acercarnos, dar pasos de reconciliación. Aquí Pablo dice, si Él te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Quizá también sea un día para pensar cómo podemos cargar, ¿cierto? Sobrellevar las cargas de otros, cómo podemos servir a otros. Pablo se colocó en el medio, Pablo se puso en la mitad de estos dos para ser un intermediario y para asumir el costo, ¿sabes? Pablo asumió el costo de esta reconciliación. Y Pablo dijo, lo que me cueste, si tengo que pagar, tengo que poner dinero aquí, yo lo hago, ¿cierto? Y de ver mucho del amor de Pablo hacia la iglesia. Y creo que el Señor nos llama también a ti y a mí a pensar cómo podemos ayudar. El Señor Jesús dijo, bienaventurados aquellos que son pacificadores, que procuran o que velan por la paz. Que el Señor nos use así, para perdonar, para buscar el perdón, pero también para servir a otros y ser pacificadores, a ayudar en relaciones quebradas. Así que bueno, con este pensamiento te invito a que hagamos esta última oración de acción de gracias. Señor, qué gran privilegio leer esta carta escrita hace tantos años a una persona en particular como Filemón, pero que también fue una carta que se comunicó a la iglesia allí en Colosas y que ahora llega a nosotros. Una carta que nos deja ver que tú nos demandas obediencia y que tú nos llamas a obedecer. Obedecer, Señor, en procura de resolver conflictos. Padre, tú has resuelto el conflicto mayor de nosotros contigo. Ahora tú nos llamas a resolver conflictos con otras personas. Y queremos pedirte que nos ayudes. Si hay algo que perdonar, ayúdanos a extender el perdón. Si hay algo en lo que tengamos hoy mismo que tomar el teléfono o ir hacia alguien y decirle, mira, perdóname por lo que dije, por lo que hice, Señor, en nombre del amor que nos ha dado Cristo Jesús en la cruz, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a resolver donde hay situaciones que nos han hecho división y separación con otros. Te pedimos, bendito Señor, que nos ayudes también a ser de aquellos que servimos a la comunidad. Y como Pablo, que se puso allí en medio de estos dos para lidiar, para apelar y aún para asumir el costo de lo que esto significara. Señor, úsanos para tu gloria de esta manera, te lo pedimos. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por esta carta y por lo que hoy nos enseñas a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestro devocional en casa. Espero que esta carta de Filemón sea de bendición para ti. Te invito a que la sigas leyendo y bueno, que compartas también este devocional con amigos, familiares, que sigamos extendiendo entre todos el Evangelio. Así que bueno, Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo devocional en casa. Hasta luego. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra
me ha sostenido.